Pues nada, estos son 4 datos un poquito para que conozcáis la idea inicial del proyecto, que ahora después os pondré un vídeo de presentación y ya todo esto será más ameno. La idea la idea aparte de hace tiempo, ¿no? Pero más o menos cuando se ya va gestando fue en el 2010. Pero como es una construcción, necesitábamos construir lo que es el alojamiento y nuestra vivienda y todo en bioconstrucción, y entonces empezamos las obras en el 2011. Y de ahí pues estuvimos un par de años haciendo la primera fase y después ya fuimos acabando hasta el 2014 obtener, teníamos toda la obra ya acabada y todo el alojamiento ya con la actividad turística en marcha, ¿vale? Para hacer una inauguración. Un poco así como datos iniciales, el capital inicial aportado fue de unos cerca de 100.000 euros. Después optamos a una financiación ajena de 90.000 euros también. Y entre el impasse pues tuvimos los fondos líder de 26.000 euros más o menos, ¿vale? Eso fue en diferentes procesos, también nos lo explicaremos. Y eso fue la parte inicial, ¿eh? De ahí ha ido evolucionando, pero eso fue la parte inicial. Y entonces, como capital humano, pues somos Xavi y yo, que es mi pareja. Yo soy la que gestiono más el tema del Maslayum y me encargo de todas las actividades. Y él hace más cosas de mantenimientos, bioconstrucción y ayudas complementarias, ¿vale? Entonces, mi idea era poneros, hay un vídeo de presentación, dura 10 minutos, es de Inicia, ¿vale? Que lo que pasa es del 2014, creo que es del 2015. Es de hace años, pero refleja muy bien toda la filosofía del ecoturismo y toda la manera y la gestión del Maslayum, ¿vale? Entonces me gustaría que lo veáis y después a partir de ahí continuamos con la evolución del mismo, ¿vale? Así que yo ahora lo que hago es dejar de compartir porque el vídeo lo va a poner Fernando. El problema es que no teníamos muy buena calidad, lo vamos a ver en pequeño con menor calidad, pero están en YouTube también colgados, y así lo queréis ver, ¿vale? Yo lo dejo de compartir y Fernando... ¿no Ahora está? voy, ahora sí, Vale, vale, ahora voy, genial. ahora voy. Espera un momentito. Vale. Espera un momentito. ¿Lo veis? Sí. Sí. Bienvenidos una semana más a Inicia. En el programa de hoy nos alojamos en la casa de ecoturismo rural Maslayum, una joyita emprendedora medioambientalmente sostenible y autosuficiente que pusieron en marcha hace unos años Xavi y Marta en Arenys de Lledó. Iniciamos. Viajamos hasta las bellas tierras del Matarraña para descubrir a los iniciadores de un proyecto emprendedor autoconstruido. Esta es su ficha. Somos Xavi y Marta, llevamos 3 años y medio en Arenys de Lledó y desde abril del 2014 inauguramos Maslayum. Maslayum es una casa de ecoturismo rural y de fomento de la sostenibilidad. Y esta es su historia. Pues la idea parte de un sueño, porque yo hace mucho tiempo que ya tenía ganas de tener una casa rural o un pequeño albergue, estar en el campo, cerca de la montaña, nos gusta mucho lo que es la naturaleza. Y bueno, pues aprovechando un poquito la experiencia de Xavi en emprendimiento, que él ha emprendido otros temas, había emprendido ya, nos lanzamos, iniciamos el proyecto, iniciamos toda esta aventura, ¿no? Decidimos empezar desde cero. Desde el primer día teníamos claro que teníamos que apostar en la bioconstrucción. El tema de bioconstrucción básicamente la definición es utilizar lo que tengamos a nuestro alrededor. Entonces, cuando llegamos aquí y encontramos el sitio ideal, pues bueno, nos tuvimos que fijar en lo que hay en alrededor. Había paja, había madera, había piedra, había varios elementos que se podían utilizar. Entonces optamos para utilizar madera, paja y barro. Tú imagínate, ¿cómo puedes ver unos que vengan de fuera y que te digan que van a construir una casa de paja? Lo primero que te viene en la cabeza de una casa de paja, los 3 cerditos. ¿Cómo lo van a hacer esto? Y además que se lo tenían que hacer ellos mismos. Y cuando ya terminan, que ves la infraestructura, ya que lo que montan, dices, oigo,
Cuando uno emprende necesita tomar decisiones sobre la marcha. Eso es lo que a mucha gente le cuesta, ¿no? Pero son decisiones muy simples. Es decir, no encontramos constructor, pues tenemos que construir. Es así de sencillo y empezamos desde cero. Es decir, desde la cimentación, pues poco a poco ir levantando, pum, pum, pum. Y ahora mismo pues la obra está terminada y eso está muy bien. Es diferente lo que han hecho. O sea, no es una casa rural simplemente. Es una casa rural de paja. El primer sitio donde fuimos a informarnos y a empezar toda la tramitación fue en el ayuntamiento. Nos remitieron al grupo local del Fondos Líder. Posteriormente, para la puesta en marcha, entramos dentro de un programa del IAF, que es un programa de emprendimiento social y medioambiental, que además era la primera vez que se hacía este tipo de programa en el IAF. Y la verdad es que ha sido un programa de 9 meses que ha incluido formación y después hemos tenido una tutorización y una mentorización. Y lo cierto es que nosotros, desde que iniciamos el primer paso para empezar este proyecto, pues ya casi unos 4 años. Entre el tiempo que hemos estado con tramitación de expedientes y papeles y el tiempo que hemos estado construyendo y después para obtener la licencia como casa rural. Cuando iniciamos el proyecto lo dividimos en varias fases. Teníamos los ahorros, eran 90.000 euros que teníamos, y los destinamos a hacer la primera fase. Entonces, mientras estábamos haciendo la primera fase, tramitamos una ayuda que nos la aceptaron y eso nos animó a hacer la segunda fase, y eso llevó a la tercera fase pidiendo un crédito externo y así poder llegar a hacer todo lo que es el edificio más rápido. Una vez ya nos instalamos aquí, pues aquí ya empezamos a buscar, sobre todo con la filosofía que llevamos de la casa, para ofrecer a los clientes pues casi todo kilómetro cero, ¿no? Producto de proximidad, y si es a ser posible ecológico mejor. Y entonces empezamos a buscar los productores por aquí en la zona que nos pudieran suministrar. Mira, Marta, te he traído aquí lo que me pediste. Ya. Un poquito de aceite. Estas son muy bonitas. Unas almendritas garrapiñadas de aquí de la zona. Enseguida me animé a llevarles el producto para que lo pudieran ofrecer a sus clientes y, bueno, en comidas, en desayunos, para llevarse algún regalito. Bueno, la verdad es que me hizo bastante ilusión. Y luego te traigo una cosilla nueva, porque como es la época, he traído unas trufitas para que puedas sorprender a tus clientes con el aroma tan bueno que tiene. Lo que se fomenta simplemente es desde reducir el consumo de CO2 ya, que nos afecta a todos, a potenciar realmente lo que es la economía local, que es lo principal, ¿no? Que los pequeños proyectos que hayan nos vayamos ayudando entre nosotros. ¿De acuerdo? Te aviso pronto. Venga, muy bien, vale, hasta luego. Lo que me gusta siempre en el desayuno pues es hacer los bizcochos y hacerlos aquí en casa. Siempre que puedo hago bizcochos. Hago un bizcocho normal, hago de chocolate y también hago algunos de manzana cuando hay época de manzana. Y muchas veces también hago variedades de pan. Dejamos a Marta preparando este delicioso bizcocho para asomarnos a Mas la Llum. El bizcocho ya está listo. Conozcamos ahora el día a día de Marta y Xavi y cómo se divide el trabajo. Yo me encargo muchísimo de los desayunos, de las comidas, de un poquito de acomodar a los clientes y del bienestar, ¿no? De los clientes. Y Xavi se encarga más de explicar el proyecto exterior, de hablar de la bioconstrucción. Se encarga más de la parte de si a algún cliente le apetece, por ejemplo, hacer un taller de rebozados del revoco, pues se encarga él normalmente. Hay mucha gente que viene y dice, bueno, ¿dónde está la paja? ¿No? La paja es que no se tiene que ver, es un elemento que es aislante. La gran mayoría de la gente se sorprende mucho más de lo que realmente se esperaba. Cuando lo ven, cuando les explicamos, cuando lo viven, les gusta bastante. Yo estoy muy contenta porque la gente realmente está muy satisfecha.
La gente normalmente nos conoce pues, por nuestra página web, también por una página web que estamos asociados a la Fundación Ceres Ecotour, que es una fundación de casas de ecoturismo rural. Los últimos fines de semana, casi todas las personas que han venido a casa y se han alojado han sido personas que venían recomendadas por clientes que habían estado en agosto. Una de las filosofías que llevábamos o el objetivo que llevamos era divulgar o concienciar, mejor dicho, a la gente, ¿no? Entonces, la mejor manera de concienciar es demostrar. Y tenemos en la casa un montón de ejemplos, desde las placas solares, de recogidas de agua, el váter seco, el reciclaje, muchos elementos de la casa que son reciclados, son reaprovechados. Y después la utilidad, ¿no? Es decir, ver todo el proceso. Por ejemplo, el váter seco pues, se utiliza y después se gestiona el residuo. Las placas solares pues generamos la electricidad, por tanto somos conscientes de lo que estamos gastando. Que en el tema del agua lo mismo, recogemos, sabemos la capacidad de litros que tenemos y sabemos lo que podemos gastar. Entonces, con pequeños ejemplos así hemos construido todo lo que es la casa en sí y en cada rincón tienes un ejemplo de cómo se puede aprovechar al máximo los recursos que nos envuelven. Con las arquitectas que hay por la zona pues intentamos colaborar mucho en ferias, en eventos que se hagan en la comarca. Y bueno, hemos ido a un par de ferias, 2 veces en Ráfales y una en Fuentespala, lo hemos hecho juntos, hemos puesto un stand todos juntos y nada, y en esta última hemos hecho un pequeño taller que era una construcción de un horno de barro. Durante este tiempo, lo peor para mí, lo peor sobre todo es la espera de los papeles. Cuando tienes una idea, tienes ganas de llevarla en práctica, pues tú lo querrías todo ya. Y muchas veces todo el proceso de papeles y de la administración pues tiene su tiempo, tiene su lentitud, ¿no? Lo bueno es poder, sobre todo, satisfacer, sobre todo haber hecho realidad lo que tú querías hacer, ¿no? Son aquellas cosas de ver el día a día como realmente eres capaz de iniciar lo que has querido. Y viendo la satisfacción de la gente, pues la verdad es que te da mucho ánimo. Sí, sí. El futuro, la finca no terminas nunca, hay muchos puntos aún por trabajar y hemos culminado uno, que es el servicio directo a los clientes, pero la finca en sí hay un montón más de proyectos, que son subproyectos pequeños, que eso hacen que el futuro sea largo y que no nos aburramos. Nosotras creemos que proyectos como este, respetuosos con el medio ambiente, realmente es el futuro, tanto para alojamiento de personas como, para personas individuales que quieran construir su vivienda con estos criterios. Pensamos que es a lo que hay que ir. Al final es una satisfacción personal, ¿no? Poder dedicarte a aquello que tú quieres, haberlo creado desde cero, ¿no? Y sí, si tuviéramos que volver a empezar, pues nada, ningún problema, volveríamos a empezar. Con esa bonita sonrisa nos quedamos. Bueno, ¿estoy yo aquí ya? ¿Me oís? ¿Sí? Vale, genial. Pues nada, eso de volver a empezar era como una premonición, pero ya llegará, ya llegará el tema. Y después ya vi el vídeo y digo, ojo, ¿cuánto sabía yo ya como pitunisa? Ahora os lo explico. Comparto pantalla y continuamos un poquito con la presentación, ¿vale? Bueno, aquí pues el vídeo, esto es lo que hablábamos. Bueno, pues un poquito como resumen de lo que, bueno, creo que explicaba un poco bien más o menos todo lo que intentamos en aquel momento de un tipo de turismo un poco diferente, ¿vale? Aquí era más que nada la gestión, cómo lo envolvíamos, pero sobre todo para nosotros ha sido muy importante visibilizar y promover y educar sobre todo en tres pilares, ¿no? En sostenibilidad, en economía local, circular y sostenible y en turismo responsable y dinamizador rural. Para nosotros era muy importante. Y aquí se ha visto solo un poquito lo que era la parte más de la relación nuestra con los proveedores y lo que era la casa, pero entonces también después hay todo un tema de dinamización con los clientes y con toda la localidad, por decirlo de alguna manera.
Respecto a sostenibilidad, pues cositas que la propia casa ya educa de por sí, ¿no? Por ser tan especial y por ser tan diferente, ¿no? Entonces, autosuficiencia energética, todo era muy didáctico, todo se ha hecho de forma muy didáctica para que la gente pudiera ver en todo momento qué consumían, cuánto se consume, cómo funcionan las placas, pues cómo se gestionan los recursos también, la agua, cualquier cosa, ¿no? También en la gestión de los residuos, ¿no? Porque cómo los residuos que se generan en la finca pues se iban regenerando o cómo se iban gestionando, y todo esto siempre lo hemos ido explicando. Y sobre todo pues el tema de casa sana y bioconstrucción, ¿no? La bioconstrucción es un pilar muy fuerte para nosotros porque ha sido, bueno, pues el gran pilar donde mucha gente pues venía precisamente por ver lo que era una bioconstrucción. Después, el tema de la economía circular o economía local, a mí me gusta llamarlo a veces economía sostenible porque es intentar encontrar un equilibrio, ¿no? El potenciar todo lo que tenemos cerca, ayudarnos unos a los otros, que es el consumo local y ecológico, es algo que es como muy cercano, y visibilizar y apoyar a los agricultores y a otros proyectos que hayan afines. Siempre intentando que las compras con una política de compras pues eso, de responsabilidad, de consumo ético. Y lo que habíamos hecho muchas veces con agricultores es colaborar y hacer agroturismo, que se le llama, ¿no? Que es hacer experiencias donde las personas que se venían a alojar también podían ir a ver las fincas de agricultores, les podían enseñar cómo funcionaba, cómo se podaba, cómo se recogía la viña, cositas de estas que empezamos a iniciar y a hacer a pequeña escala por aquí la zona. Y esto que va un poquito ligado es entre economía y turismo responsable, porque va un poco ligado, es dar un poquito de colaborar y participar en otros proyectos, y también es hacer más responsable de los turistas, ¿no? Y entonces, pues nosotros, por ejemplo, teníamos el certificado de alojamiento sostenible de Ceres Ecotour, que es una certificación avalada por Ecolabel europeo, y lo que queríamos es acercar un poquito eso al territorio. Siempre hemos dicho que nosotros tenemos que escoger el cliente o los huéspedes que queremos que vengan, ¿no? Y es algo que a veces choca, ¿no? En turismo, sobre todo, porque creemos que cualquier turista sirve, y no, o sea, tenemos que escoger quién queremos que venga, y las personas que vengan, o hay, por ejemplo, muchas personas que desconocen, educarlos en cómo queremos que vosotros os comportéis, o cómo que nos podéis ayudar a que esta zona continúe siendo una zona bonita y digna de visitar, ¿no? Y bueno, eso lo hacíamos con mucho, pues eso, con mucho trabajo pedagógico, y sobre todo lo utilizábamos mucho con nuestra guía de usuario, que os quiero compartir. Estas son algunas de las páginas de la guía de usuario, que la verdad es que es como muy didáctica y es muy bonita y es como muy amena. Cualquier persona que ya viene es afín siempre se interesa más, y entonces tienes la oportunidad de hablar más con ellos, y cualquier otras personas que se acercasen al proyecto y que quizá no eran tan afín o desconocían más este mundo, tenían la posibilidad, a través de cositas sencillas, de ver cómo se está pues toda nuestra trazabilidad, y cómo intentamos entre todos los proyectos que hay aquí en la zona pues mimar y cuidar nuestro territorio. Era un poquito lo que intentábamos, ¿vale? La verdad es que bueno, aquí también era un poquito, aparte de las certificaciones que teníamos, pues eso, ¿no? Sobre todo esta es una ilustración un poco donde disfruta del territorio y ayúdanos a preservarlo, sobre todo, es algo súper importante. Yo siempre lo había dicho con algunos compañeros de turismo, hemos de educar y decirles hemos de educar y decirles a las personas que vienen a visitar, porque muchas veces desconocen algunas de las cosas que pueden suceder. Muchas veces su comportamiento no es del todo correcto porque desconocen que a lo mejor hay unos límites, o desconocen que a lo mejor, pues, no sé, el territorio se tiene que disfrutar de otra manera. Y está bien hacerles llegar y hacerles entender de que si vienen aquí tienen que participar de la economía local, tienen que ser muy responsables, y yo creo que se los tiene que decir constantemente. Creo que sí, ¿eh? No, nosotros siempre apostábamos por eso, por intentar educar y poder transmitir estos valores. Porque es que si nosotros mismos somos los que estamos en la primera línea de los visitantes, no somos capaces de decirles qué valores queremos que ellos respeten, esto nunca llegará.
¿vale? Así que creemos que sí, que la labor de educación es bastante importante. Y bueno, os quería comentar, pues mira, en el 2017 más o menos ya estaba bastante maduro el Mas Layum. Este es el aspecto que tenía. Nosotros aquí, pues bien teníamos, aquí ya era un proyecto maduro que ya habíamos obtenido beneficios, o sea que se puede conseguir, que los proyectos funcionan y van bien. Nosotros en el 2017, en el primero y segundo trimestre, más de la mitad... Uy, se ha abierto la ventana de golpe, perdona. Más de la mitad no, el 80% bien de los clientes ya venían directamente, o sea que no necesitábamos ningún portal, todo era directo y de boca a oreja, ¿vale? Así que la verdad es que estábamos muy contentos, teníamos mucha visibilidad, tanto en bioconstrucción como en lo que es un poco el turismo responsable. Pero bueno, como os quería comentar, a veces tenemos baches. Antes, si me permitís un momento, es que se me ha abierto la ventana y hace mucho viento y la tengo que cerrar. Un momentín, ¿eh? Ya estoy. Es que se ha abierto de golpe la ventana. Uy, qué frío. Bueno, pues nada, como os comentaba, hay baches, ¿vale? Siempre hay hincapiés y siempre hay cositas que pueden pasar. El nuestro fue bastante gordo, bueno. Pero también os lo quiero mostrar y quiero mostrar el proceso por el cual pasamos este bache, porque creo que es que, aunque sea pequeño o grande, es un proceso que todos debemos hacer y es un proceso que creo que es muy importante. Así que os comento, nosotros... pues nada, unos 15 días antes de esta foto quizá, tuvimos un incendio, ¿vale? Tuvimos un incendio que nos afectó pues unas 7 hectáreas de bosque y afectó a toda la edificación de la casa, ¿vale? Por suerte en aquel momento no teníamos clientes y nosotros estábamos fuera comiendo, la familia. La verdad es que al final es eso, que todo fueron daños materiales y no hubo ningún daño físico. Y después, si queréis, profundizamos en esto. Es muy fácil pensar muchas veces que, pues claro, como era de paja, se ha quemado, pero quitaros esa idea de los 3 cerditos de la cabeza, porque realmente estas edificaciones, cuando hay fuego, se puede quemar todo, pero estas edificaciones, en contra de lo que se piensa, son mucho más resistentes y mucho más duraderas que cualquier otra, ¿no? Lo que pasa es que realmente el fuego fue de una magnitud que no había nada que salvar, ¿vale? Entonces, pues bueno, la verdad es que es un shock muy grande, porque aparte de cualquier shock que pueda pasar, pues era un proyecto que nos lo vivíamos mucho, como todos vosotros, vivís muchísimo vuestros proyectos. Era nuestra vivienda, o sea que perdimos la vivienda y perdimos los 2 trabajos, perdimos nuestro empleo, o sea que realmente sí que fue como, wow, me he salido de casa y vuelvo y no tengo nada. Pero es cierto que se supera todo, porque lo más importante es que nosotros no padecimos nada, ningún daño físico, entonces se puede superar. Y como os quiero explicar un poquito el proceso nuestro, y creo que es un proceso que todos tenemos que pasar por ahí cuando hay estas historias, o cositas más pequeñas, ¿eh? No hace falta que sea un bache tan importante, sino aunque sea algo más simple, es importante que pasemos por ahí. Y pasar por ahí significa pasar por todas las emociones. Esto es una página del Emocionario, que es un libro que nos ha acompañado durante muchos años en la infancia de mis hijos y aún ahora lo estamos utilizando. Es muy bonito, es muy lindo porque intenta transmitir todas las emociones y la verdad es que en un momento como ese las sientes todas. Sientes mucha rabia, mucha tristeza, mucha impotencia, mucha desesperación, pero también sientes plenitud, sientes amor por la gente que te está apoyando, bueno, la verdad es que nosotros te das cuenta que empezamos a estar rodeados de bellísimas personas, porque sale el compañerismo, sale la ayuda de las personas, gente que nos conocía, gente que no nos conocían, muchísimas personas que nos estuvieron acurrucando y sosteniendo, ¿no? Entonces la verdad es que es como no sé cómo decirlo, una mezcla de emociones que te vas de un extremo al otro, pero que las tenemos que sentir. Yo creo que es importante que cuando hay baches, las tenemos que sentir todas estas emociones, las tenemos que experimentar
Y después las tenemos que dejar ir para poder ser resiliente. Una cosa que yo no sabía lo que era y que después me he dado cuenta que creo que lo soy, ¿no? Pero, ¿por qué lo digo? Porque necesitamos experimentar estas emociones y saber que existen, ¿vale? Y después dejarlas, porque si las ocultamos o no nos dejamos sentir, esto nos va a marcar durante más tiempo. Entonces, este proceso de cómo ser resiliente es el proceso que nosotros hicimos y que creo que es importante para todos, que no hace falta tener un golpe tan duro. Y al final es, bueno, una vez has sentido y has dejado ir la oportunidad, es vamos a buscar ahí el sentimiento, lo has dejado ir y no te has anclado en el victimismo, pues vamos a buscar oportunidades, porque de aquí tengo que salir, de donde estoy, ¿no? ¿Y cómo? Pues básicamente haciendo análisis. Es algo que es lo que hacemos todos en todo momento, analizando la situación. ¿Cómo procedimos nosotros? Pues nosotros lo que hicimos es describimos un poquito cuál era nuestra situación, tanto emocional como laboral, la pusimos en papel, ¿vale? Es importante tenerla ahí en papel y decir, pues es así como estamos, la situación económica, familiar, todo. Después de eso, hicimos un brainstorming y nosotros pedimos a mucha gente, a muchos amigos y no amigos, que quisieran colaborar y nos prepararon ellos un brainstorming y había gente pues de eso, gente muy afín, familiares y personas que no nos conocían, profesionales del sector y otras personas que estuvieron ahí en una jornada maratoniana con nosotros, dando y lanzando un montón de ideas, hablando de nosotros. ¿Y qué hicimos con eso? Pues recogimos todas esas ideas y entonces analizamos las ideas, pros y contras, tan básico como pros y contras de cada una de las ideas que fueron saliendo, que eran muchísimas, tuvimos mucha faena, pero bueno. Y después nada, lo que hicimos es, de cada idea establecimos preferencias en base al análisis y en base a nuestros deseos, ¿no? También un poquito, y fuimos descartando pues las puntuaciones que salían más bajas, ¿no? Aquí no sé si se ve, pero salió una idea de crear un ecopartido político y esa la descartamos, pero no estaba mal, o sea, salió una de esas ideas. Y bueno, no porque nosotros somos más afines a otra filosofía, ¿no? Pero no estaría mal. Entonces, pues nada, lo que sí que hicimos es, nos quedamos entonces elegimos pues las 3 mejores opciones por puntuación, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Las que ya cuando pusimos puntuación, las 3 o 4, en aquel momento fueron 3, pero podían haber sido 4 o 5 en cualquier otro caso. Y nos tomamos un tiempecillo de reflexión para dejar madurar estas opciones y después volvimos a analizar. Hicimos un DAFO de cada una de estas 3 opciones que habían salido y al final pues escogimos reconstruir de nuevo el Mas Layún, con todo lo que eso implica, pero bueno, ahí lo hicimos, ¿no? Entonces ahí nos vamos a 2018 más o menos, estamos hablando, todo este proceso entre que pasó todo esto, pues nos vamos a 2018. Y cuando ya decidimos reconstruir, aquí explico un poquito pues el qué, ¿no? A partir de ahí, que cuando ya decides la idea, empiezas de nuevo otra vez. Es como si estuviera en el proceso vuestro. Situación de partida, análisis, viabilidad, de presupuestos, cómo está la financiación, pues todo lo mismo, ¿no? Porque al final no deja de ser un nuevo proyecto. Un proyecto que inicias y nada, y que tienes que empezar a implementar. Y también hicimos pues, ese análisis, sobre todo financiero, pues con toda la responsabilidad con todo lo que habíamos cobrado del seguro, lo que cubría, lo que no cubría, cómo podíamos continuar. Y entonces hicimos de nuevo, decidimos volver a reconstruir. Ya que empezábamos de nuevo, ya que reconstruíamos, pues aprovechamos para... Sí que es verdad que lo nuestro era una reconstrucción y que no podíamos modificar mucho el proyecto, pero sí que es verdad que todas aquellas cosas que funcionalmente no eran buenas de la edificación antigua, pues aprovechamos y las hicimos, ¿no? Pues la verdad es que cambiamos muchas cosas constructivas y muchas cosas de funcionamiento. La edificación continúa siendo una edificación en bioconstrucción, continúa siendo una edificación con balas de paja, con madera y con barro. Lo digo por lo del fuego, ¿no? Que nos pasó, porque realmente son muy eficientes y cuando se tiene que quemar algo se quema de cualquier manera, ¿vale? O sea que es igual como esté el material construido y estos son mucho más resistentes que las edificaciones convencionales.
por lo que sí que decidimos continuar, porque realmente habíamos vivido el confort de la bioconstrucción y la satisfacción de estar en una casa de este estilo, entonces queríamos continuar con esta filosofía. En este proceso cambió la normativa de casas rurales del Gobierno de Aragón y nosotros somos una casa rural de alojamiento compartido y había una parte que nos afectaba. Entonces nosotros tuvimos que cambiar el proyecto arquitectónico también para adaptarnos a este cambio de normativa. Pues sobre todo por adaptabilidad de las habitaciones, teníamos que tener habitaciones adaptadas y uno de los cambios también que había es que ahora con esta nueva normativa nuestro comedor permite que podamos dar comidas al público en general. Antes solo podíamos ofrecer comidas a las personas alojadas y ahora podemos ofrecer comidas a cualquier persona aunque no esté alojada en casa. Con lo que eso nos abre una nueva vía de negocio que nos puede facilitar que llevemos otro tiempo. Después, pues nada, también con estos cambios significativos hemos hecho cambios interiores más orgánicos, más creativos, hemos disfrutado más del proyecto y estamos en colaboración con otros artistas de la zona que están haciendo ahí sus creaciones y sus esculturas muy bonitas. También nos hemos dedicado a otros proyectos paralelos, ¿vale? En mi caso, un proyecto de aquí del territorio que también os quiero hablar, que es Ovellas, Lana en Movimiento. Es otro proyecto también muy chulo, muy ligado a la recuperación de los recursos rurales. Y también lo que hemos tenido que hacer es un cambio de gestión, porque realmente el Mas Layum, al estar en obras otra vez, ya no tenemos las habitaciones, entonces teníamos que continuar dinamizando y lo que hemos hecho es como reinventar un poquito y hacer un cambio de la gestión del Mas Layum y de lo que es el enfoque del Mas Layum. Y cómo, pues mira, un poquito para que veáis la situación actual, esto es el edificio nuevo, ¿vale? No tengo muchas fotos, quería poner otras, pero como hay mucha en obra, no tengo muchas que no se vean toda la obra por allí. Entonces, lo que es el edificio principal está acabado, que es la vivienda nuestra, y lo que es el bar comedor, ¿vale? Y las habitaciones, está todo levantado, la estructura está toda acabada, pero vamos acabando habitación por habitación y a fecha de hoy aún no tenemos ninguna acabada, ¿eh? A fecha de hoy no. Entonces, por lo que os decía, que lo que nos hemos reinventado un poquito es como centro de formación activa, ¿vale? Hemos querido continuar con la actividad del Mas Layum, con los 3 pilares que teníamos igualmente del Mas Layum, pero ahora con actividades. Y entonces, en lugar de una guía de usuario, hemos hecho una guía de actividades, ¿vale? Y nos centramos las actividades en 3 pilares, que es la bioconstrucción, la recuperación de los recursos rurales, que es el proyecto Bellas, que os explicaré ahora, y bueno, talleres de vida saludable. Y entonces, pues, ¿qué hacemos? Nosotros, como ya tenemos el edificio del bar comedor ya acabado, lo que hemos ido haciendo son actividades. Nos hemos ido centrando en esto, pues en bioconstrucción, continuamos con visitas guiadas, talleres de bioconstrucción, jornadas de voluntariado, que hemos hecho muchas ligadas a la obra, a la reconstrucción, con mucha jornada de voluntariado también, y jornadas de explicación y de puertas abiertas. También hacemos formaciones personalizadas para la gente que quiere hacer en bioconstrucción y también un poquito de temas de agua caliente solar y energías solares, un poco más de autosuficiencia, así aplicado más a las viviendas particulares. Después, con el proyecto Ovellas, es un proyecto, pues eso, que nació de que nosotros habíamos utilizado la lana de los pastores pues como para bioconstrucción, para aislamientos y tal, pero bueno, después de todo un tiempo fuimos profundizando, con todo el proyecto evolucionó con unas mujeres del Matarraña, todas muy amantes de la lana, y nos pusimos en marcha, nos formamos y bueno, nos pusimos en marcha en un proyecto muy bonito, que es de recuperar la lana de los pastores de la zona. Y lo que hacemos nosotras es, hacemos talleres divulgativos para la gente, para asociaciones, pues bueno, en Alcañiz la semana que viene tenemos uno, vamos haciendo pequeños talleres de fieltro y explicamos todo el proceso. Y después tenemos otra línea que son formaciones, que hacemos formación tanto para adultos, que estábamos en Andorra de Teruel haciendo formaciones, como para escuelas e institutos también. Actualmente somos 2 mujeres las que estamos ahí al pie del cañón en este proyecto, pero detrás de nuestro hay
todo un grupo de 8 mujeres más que empezaron con nosotras y que continúan estando allí, visibilizándonos, ayudándonos. O sea que yo creo que este proyecto tuvo mucho recorrido también. Y forma parte mucho de la filosofía del Maslayum, ¿no? Desde recuperar los recursos de la zona rural, darles un valor añadido. Nosotros cuando vamos a comprarle la lana a los pastores, vamos el día de la esquila y, por ejemplo, aunque sea simbólico, intentamos pagar un poquito más por la lana que nos llevamos que no los esquiladores, ¿no? No nos llevamos tanta como ellos, pero es como para decirles, nosotros queremos revalorizar vuestro producto y así lo estamos haciendo. O sea que creemos que también es un proyecto que tiene mucho futuro. Y después el otro pilar son, pues bueno, vida saludable. Participamos en actividades como el Día Mundial del Medio Ambiente, de forma, pues en el pueblo hacemos actividades, limpiezas ecológicas, pequeños tips para ser más sostenibles. En donde nos pidan que colaboramos un poquito, pues colaboramos un poco para intentar llevar un poquito más la sostenibilidad o la ecología allí donde más o menos en la zona local donde podamos, ¿no? Bueno, colaboraciones con empresas del entorno de turismo, pues yoga, cositas que se van haciendo aquí en el Maslayum. Entonces, así es, son los 3 pilares que más o menos hemos estado haciendo. Y bueno, y un poquito, pues, ya que nos vamos adaptando, esa es la situación 2019 y en el 2020, pues bueno, ya sabéis cómo ha sido este año, todos. Y pues adaptándonos un poquito más, como todo el mundo. Y lo cierto es que para nosotros ha sido fácil, pues porque emocionalmente no ha sido algo fuerte lo de este año, la crisis sanitaria. Y el readaptar ha sido, pues bueno, sencillamente ha sido fácil, entre comillas, ¿vale? Así que, pues eso, como todos, de la previsión que teníamos para el año 2020 y la previsión sobre todo de ingresos, a la realidad, pues varía muchísimo y hemos tenido que adaptarnos mucho. Como todos, pero como todos, la verdad. El primer trimestre más o menos casi todo lo pudimos realizar, ¿vale? Todo lo que teníamos previsto, las formaciones que estábamos haciendo, excepto un par de clases que nos quedan pendientes. El segundo trimestre, pues todo se canceló, absolutamente todo. Y el tercer trimestre nosotros teníamos idea de hacer la apertura oficial del bar comedor ecológico y local, pero como ya no iniciamos los trámites administrativos porque todo estaba parado, pues ya lo reconvertimos, ya no lo abrimos. La verdad es que la coyuntura no era propicia para eso. Y todo lo que teníamos preparado en verano eran formaciones muy intensas y largas de varios cursos de bioconstrucción. Y en lugar de, bueno, con lo que la coyuntura significaba que la gente estuviera alojamiento, comidas, tal, entonces en lugar de todo esto reconvertimos y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer las cositas más a pequeña escala, vamos a adaptarnos más a los nuevos tiempos y lo que hemos hecho son las tardes a la fresca en el Maslayum, que le llamamos, tardes a la fresca en el Maslayum. Y hemos reconvertido, pues eso, durante todo el verano, pues se podía venir a las tardes al Maslayum, pues con cita previa. Hacíamos pues un pequeño taller de bioconstrucción o una visita guiada o talleres de lana o alguna sesión de yoga, cositas así que íbamos haciendo 3 horitas, máximo 3 horitas, todo al aire libre, con cita con reserva, bueno, con las medidas de seguridad y siempre intentando que los grupos sean muy reducidos y burbujas, ¿vale? Y es así como hemos ido continuando este verano. Lo cierto es que, claro, eso se ha notado financieramente, obviamente, porque sí que la gente se ha movido, pero no era la previsión que teníamos. Pero nosotros ya en abril, ya preveyendo esto, en abril ya estuvimos hablando con los bancos, ¿vale? No esperamos agosto, ni mucho menos, sino cuando ya empezó la crisis sanitaria y veíamos las previsiones, ya nos fuimos a hablar con ellos para intentar redefinir la financiación. La verdad es que ha sido fácil, porque han estado muy por la labor y han estado muy comprensivos en general. Y bueno, nosotros ahora de momento tenemos una carencia de amortización de 12 meses porque teníamos la financiación inicial, aún la llevábamos, teníamos una financiación con préstamo hipotecario y nada, tenemos una carencia de 12 meses que esperemos que sea suficiente, es decir, que creemos que el año que viene tenemos que estar todos al pie del cañón, así que bueno, que de momento más o menos bien. Y lo que hablábamos del futuro un poquito así inmediato, del Maslayum,
Pues nada, el formato este de talleres de actividades queremos continuar un poquito los fines de semana y sobre todo temas puntuales de puentes y cositas así. Tanto actividades que vayamos haciendo en el Maslayum como a lo mejor fuera del Maslayum. Queremos empezar a iniciar los trámites para la apertura del bar comedor. Es muy chiquitín porque al final es una capacidad de unas 20 personas, que es la capacidad para la casa rural, o sea que ya es una dimensión pequeñita. Y nada, en cuanto podamos empezar con el bar comedor, pues también queremos introducir otro aspecto que son las actividades culturales en microformato. Hacer pues cineforum, microteatro, microactuaciones para potenciar un poquito los fines de semana, pues este bar comedor, ¿no? Y entonces las habitaciones, pues a medida que se vaya acabando una habitación y otra habitación, pues iremos abriendo al público en el alojamiento rural, tal como teníamos antes. Pero bueno, así que continuamos con todo, ¿eh? Yo no sé si he ido muy rápido, quizá he ido demasiado rápido, no lo sé, pero como también seguro que después podéis hacer un montón de preguntas y así dejamos más tiempo. Lo único es esto, que realmente estamos todos en un contexto de incertidumbre normalmente, ¿vale? Y yo creo como consejo, ¿vale? Intentar que seamos todos flexibles, de tener la mente súper abierta, ser creativos y no tener miedo a los cambios, porque cada vez más las circunstancias externas nos van a afectar. Y cuando somos emprendedores que estamos solitos o somos 2 o 3 personas, pues aún más. Lo cierto es que aún más, ¿no? Y yo un pequeño consejo que sí que quiero dar, sobre todo, que a lo mejor me diréis, pero esto no... y es que lo que quiero que por encima de todo os miméis y os cuidéis. Eso para mí es lo más importante, ¿vale? Cuerpo, mente, alma o energía, como lo queráis llamar, porque realmente nosotros como emprendedores somos el principal activo. Somos el motor de lo que hacemos. Y si nosotros no estamos bien, nuestro proyecto no puede estar bien, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante, y os lo digo pues porque... pues eso, por mi experiencia de cuidarse a uno mismo, es cuando tú realmente puedes dar lo mejor de ti. Y entonces es como un consejo para poder estar relajados para todo lo que nos pueda venir, ¿no? Porque al final estamos en un impasse de incertidumbre, pero será un poco tiempo. Yo creo que nos podemos adaptar todos. No sé si estaremos un año más o no sé qué lo que tendremos que estar, pero la verdad es que aunque haya incertidumbre, se puede ser flexible y se puede tirar hacia adelante. O sea, que es que no es malo, porque nos hace que nos reinventamos, nos hace que busquemos alternativas, nos hace que yo creo que seamos mejores en muchos casos, ¿no? Así que no sé, básicamente yo por mí...